Ahora vamos a ver un problema sobre función compuesta. Trata de la evaluación de funciones compuestas. Entonces yo voy a tener dos funciones, la función f que está en negro y la función g que está en azul. Entonces dadas estas funciones piden calcular a, que es f compuesta g evaluado en 3, g de f en 5, f compuesta en g evaluado en menos 3 y todas estas expresiones de aquí, ¿no? Si alguna de esas expresiones resulta indefinido, explicaremos por qué es que resulta indefinido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular la primera expresión a. Entonces la primera expresión es f compuesto con g evaluado en 3. Esto va a ser igual a f de g en 3. Entonces yo busco aquí el g en 3, ¿no? Entonces para buscar el g en 3, cada cuadradito de la recta me equivale a una unidad. Entonces busco el g en 3, este de aquí quiero. Entonces busco el x3 aquí, 1, 2, 3, y trazo una perpendicular, ¿no? Donde chocar aquí, donde intersectar la recta perpendicular a la gráfica g va a ser g en 3. Aproximadamente va a ser en menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces este f de g en 3 va a ser igual a f de menos 1. Ahora igual voy a menos 1 y ahora voy al gráfico de f y evalúo en menos 1. Entonces me voy al eje coordenado 0, menos 1 y levanto una perpendicular. Donde esta perpendicular corta la fuerza f va a ser f de menos 1. Entonces en este caso va a ser 2, 3, 4. Entonces f de menos 1 va a ser igual a 4. Por lo tanto, la primera expresión de f compuesta g en 3 va a ser igual a 4. Entonces ahora vamos con la expresión b. La expresión b nos dice que es g de f evaluado en 2. Ya. Entonces yo tengo que evaluar este f en 2. Entonces voy aquí, busco x f en 2, ¿cuánto vale? Entonces busco mi x en 2, x1, x2, y trazo la perpendicular aquí hasta que corte al f. Entonces al f está cortando aquí aproximadamente en la mitad, que va a ser 1, 1.5, ¿no? Entonces este f de 2 va a ser 1.5. Por lo tanto, esto va a ser g de 1.5. Y esto va a ser igual a, entonces ahora voy, donde es 1.5 en x, aquí 1.5, aquí en la mitad más o menos 1.5, trazo una vertical hasta que corte con g. Aproximadamente este valor de aquí va a estar en el medio, va a ser 1 menos 1.5. Igualmente haríamos para el valor c. Entonces voy a hacer aquí el c. El c sería g de f en 5. Entonces aquí este f en 5 vamos a calcular de la gráfica. Vamos a ver en 5.
tengo que ubicar el X en 5. Ubico 1, 2, 3, 4, 5. De 5 voy a trazar una perpendicular para que me dé el valor de la función f. Entonces aproximadamente me da aquí, aproximadamente vamos a decir que corta la gráfica en esta coordenada de aquí. Esa coordenada de ahí es 1, 2, 3, menos 3. Esta coordenada de aquí. Entonces f de 5 va a ser igual a menos 3. No, nos equivocamos, ¿verdad? Estamos viéndolo en G. Claro, no, está bien. F de 5 aquí va a ser igual a menos 3. Aquí. G de menos 3, entonces voy hasta menos 3 aquí. Menos 1, menos 2, menos 3 y trazo aquí, ¿no? G de menos 3 aquí va a ser menos 2. Entonces esto de aquí es menos 2. Igual, ahora voy a resolver el D. Aquí vamos a resolver el D. Aquí resolvemos el D, que sería igual a F compuesto G en menos 3. ¿Sí? Esto es igual a F de G en menos 3. Entonces voy a ubicar cuánto vale G de menos 3. Entonces ubico X3, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. G de menos 3 aquí valía menos 2. Esto vale menos 2. Y F de menos 2, ubico menos 2 en el X, ¿no? Menos 1, menos 2. Y trazo una perpendicular para arriba. Aquí va a cortar en este punto de aquí, que va a ser 1, 2, 3. Que va a ser igual a 3. En el caso del E va a ser igual a G compuesto con F evaluado en menos 1. Esto es igual a G de F evaluado en menos 1. F evaluado en menos 1 aquí es este rojo de aquí que habíamos trazado al inicio. Hasta arriba va a ser 1, 2, 3, 4. F de menos 1 es 4. Y G de 4, 1, 2, 3, 4. G de 4 es 2. Ya. Y el último que va a ser el F, que va a ser F de G evaluado en menos 1. Entonces ubico G de menos 1. G de menos 1 aquí va a ser, voy a trazar aquí con un color naranja en menos 1, ubico X menos 1 y ubico el G. Entonces va a cortar el G aquí en este punto, que va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces esto de aquí es menos 4. Entonces ahora quiero calcular F de menos 4. Entonces pongo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si yo trazo una vertical en menos 4, no va a cortar nunca a la función f. Por lo tanto no está definido. Por lo tanto este resultado de aquí es un resultado que no existe. No definido, indefinido.